Hola hermano, ¿qué tal? Buenas tardes, Dios les bendiga. Nuevamente, gracias a Dios, nos podemos volver a reunir. Y vamos a seguir con este estudio que estamos haciendo del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Todavía estamos en el principio, ¿no? En Génesis, en el capítulo 7, versículo 17, ahí habíamos dejado en la edición anterior. Antes de poder seguir con esto, le invito a usted que esté ahí y yo acá, vamos a orar para que Dios sea obrando en esto que tenemos que compartir ahora, que es una parte muy importante en la vida del hombre. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted, Señor, dándole gracias, Padre, por este día, gracias, Señor, por todo lo que nos da. Gracias, Señor amado, por este privilegio de poder tocar su palabra, Señor amado, todo esto tan santo y perfecto que es lo suyo, Señor. Denoslo entendimiento en todas las cosas, yo esté borrando todo hombre, y así, Señor amado, sea usted añadiendo bendición a todo su pueblo, su nación y a aquellos que le buscan en espíritu y verdad, Señor. Gracias le doy, Padre, por este privilegio. Gracias le doy, Señor, nuevamente, Padre, por poder tomar de sus cosas santas, Señor amado. Y gracias, Señor, por esto de poder compartir de su palabra, Señor. Todo lo dejo y se lo entrego en sus manos, en el bendito y divino nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Vamos a seguir leyendo directamente, después vamos a hacer un comentario. En el capítulo 7, versículo 17 dice: Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todo el monte alto que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, y de ave, y como así de ganado y de bestia, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Ese fue el primer juicio de Dios, ¿no es cierto?, sobre la tierra, sobre los hombres, porque Dios quería también sacar no solamente la maldad, sino que había entrado ya en sí en el hombre, sino de tratar de destruir la obra del maligno. Es la misma obra que está haciendo hoy en día, de trastornar las mentes, de cambiar las ideas de las personas, de mostrarles unos caminos que supuestamente dice el hombre que son equivalentes a la palabra de Dios, pero nada que ver, porque la propia iglesia misma se está convirtiendo en un mal ejemplo de la palabra de Dios, que necesitamos, ahí vemos día a día que necesitamos entender y comprender quién es nuestro Dios. Gracias a este privilegio, ¿no?, de poder compartir de la palabra desde el principio, para poder ir entendiendo la obra redentora de Dios desde el principio del mundo. Dios dice que se había arrepentido de haber hecho al hombre, se había arrepentido de haber hecho las aves. ¿Por qué? Porque el hombre aceptó muy rápidamente el mal y no el bien. Nosotros a veces decimos que aquel está haciendo esto, aquel otro está haciendo lo otro, aquel otro está haciendo lo otro, mi familia está haciendo esto, mi esposa está haciendo esto. En realidad Dios a lo que nos habla es a cada uno de nosotros individualmente, y somos nosotros individualmente lo que tenemos que arreglar cuenta con Dios. ¿Por qué eso? Porque en realidad el mal está dentro de nosotros. De ahí, de ese huerto de Edén, con Adán y Eva, como lo habíamos leído nosotros al principio, que esa serpiente astuta, ¿no?, que es la misma que está hoy en día, le engañó a ella y entró a compartir ese árbol del bien y del mal, a conocer la vida, a conocer lo malo y lo bueno. Pero Dios, en ese libre albedrío que nos deja hoy también en día, es el libre albedrío de la elección. ¿Qué queremos? ¿Bendición o maldición? Por la impunidad, por la mala práctica del mismo mundo, el mismo hombre va tras su propio pensamiento y se va perdiendo cada vez más de Dios. Dios tuvo que ver todo eso, y por eso llamó este primer juicio. Y viendo que después de esto quedó de la familia nada más de Noé, que eran sus 3 hijos nada más. En el capítulo 8, versículo 21 vamos a leer esto. Y Jehová percibió olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega y el frío, el calor y el verano, el invierno, el día y la noche. Bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicad y llenad la tierra, y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra.
Dios ahí nuevamente le da a estos hombres, Sem, Can y Jafet, le da un comienzo, una nueva iniciación delante de Dios para poder de alguna manera sanear todo aquello que había entrado, pero lamentablemente sigue el mal. ¿Por qué? Porque estaba dentro de la raíz del hombre. Así Noé, como fue un hombre escogido, sacado de Dios, dice que fue la simiente que tanto Matusalén como Lamé se quejaban y lamentaban porque ellos tenían muchos años, pero en esos otros años veían la maldad, se quejaban. También vimos nosotros cuando ese hombre le pidió a Dios que no trascender en la vida y no caer muerto, sino ir delante de Dios, que fue con él, Enoc, ¿no es cierto? Porque no dice que traspuso la vida, un pedido de él, ¿no? Que habrá sido consagrar su vida, decir, Señor, lléveme con usted y no perder no perder mi vida acaso de la tierra. Hombres que han querido consagrarse, dedicarse a las cosas de Dios, y el mismo mundo en su maldad los asfixiaba, los mataba. Pero ese no, que fue una primicia para todos nosotros los hombres, de entender que hoy en estos tiempos Dios vuelve a hacer lo mismo con aquellos que le buscan en espíritu y verdad. ¿Cómo, de qué manera? Con el arrebatamiento que habla la palabra del Señor. Muchos la disputan esa parte, muchos dicen, ¿a dónde está escrito? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque no tienen ojo, no tienen oído, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el hombre que no busca de Dios, que no busca tener una relación con el Espíritu Santo de Dios, no puede entender la palabra de Dios. Hoy podemos hablar muchos van a decir esto o lo otro, o van a hacer énfasis en alguna palabra que diga que está mal o que está mal enseñado, pero la verdadera palabra nos enseña a Dios que no para todos es este mensaje. ¿En qué lugar estamos? Solamente usted y yo lo sabemos. Delante de Dios, que estamos presentando de mi parte algo que Dios nos dio en su palabra, que es la salvación para los hombres. El hombre quiere acercarse a Dios, arrepiéntase de su mal camino, búsquele a Dios, reconozca de que Dios murió en la cruz por usted y que esa sangre que Él derramó en la cruz fue para nuestra salvación, porque nosotros deberíamos morir ahí, pero Dios no escatimó en ningún momento enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Ese Dios tan grande que nosotros tenemos, que otra vez a veces le reclamamos, le pedimos cosas y le decimos por qué esto y por qué lo otro, cuando en realidad Dios nos enseña todos los detalles de la vida. Tienen algo, y tenemos que arreglar las cuentas con Dios, tenemos que pedirle perdón a Dios por lo malo, y aún aquello que no entendemos, por qué lo actuamos mal, para que Dios nos pueda volver a dar ese entendimiento de esa vida que Él nos quiere dar en plenitud. Dice cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, el reino de los cielos se ha acercado. Y está el reino de los cielos, está en nosotros poderlo reconocer, aceptar. Hoy tenemos que ser inteligentes en la palabra de Dios, conocedores de la palabra de Dios, para que no nos vengan a engañar, que no nos sigan engañando esas cestas dominantes, eso de las nuevas eras que se están preparando, aquellos que hablan de los ovnis, aquellos que hablan de otra cosa, aquellos que hablan de la otra, que no nos engañen. Hermanos, seamos sabios en todas esas cosas, que los propios cristianos que se están haciendo ecumenistas o que están mezclando las relaciones, digamos, sensuales del mundo con las de Dios. Y ahí reconocemos en el Apocalipsis que Dios habla de la famosa Jezabel que está en la iglesia. ¿Cuántas iglesias están manejadas por la Jezabel y el marido está al lado como que está en un ministerio nada más? Cuidado con todas esas cosas. Aprendamos a pedirle a Dios, aprendamos a vivir en virtud y en paz como Dios manda a su Hijo y a su nación. Muchas van a ser las aflicciones, dice, de justo, pero de todas las librará el Señor. ¿Por qué? Porque si le buscamos con sinceridad y amor, Dios nos entiende, nos comprende, y aún en ese amor tan infinito que Él tiene para con nosotros, día a día nos va alentando y llevando para podernos un día volvernos a juntar con Él, como ese hombre no que le clamó a Dios y le pidió, y Dios lo llevó con Él. Así Dios va a llevar a su iglesia, una iglesia santa, perfecta, porque vamos día a día perfeccionando, día a día vamos arreglando nuestra situación, día a día vamos tomando en cuenta y control de lo que Dios quiere para con nosotros. Vamos a seguir hablando. Esta tierra en ese momento todavía era una sola masa. Nosotros vamos a ver ahora en el capítulo 10 que Dios en el tiempo de Peleg la abrió, fue abierta, dice, la tierra. Nosotros si juntamos América del Sur con América del Norte vamos a ver que como que se ensambla, como que se cierra así, como un círculo.
Quizá Dios en su infinita bondad, en el entendimiento de que Dios quiere la salvación de todos los hombres, Él la dividió ¿para qué? Para que si estábamos quizá todos juntos ahí no hubiésemos terminado más rápido, porque el hombre tiene eso, no sabe vivir en comunión, no sabe vivir en compañerismo, todos queremos o deseamos la mujer del prójimo, o queremos lo que tiene los bienes del prójimo, queremos lo que otro tiene, cuando en realidad Dios nos enseña que nosotros, auténticamente, de parte de Dios y por la bendición de Dios que está en su palabra, Él nos bendice a cada uno. Entonces, ¿a dónde está la realidad? O alguien diría, la raíz de todo problema está dentro de nosotros. Por eso es necesario acercarnos día a día con corazones sinceros, genuinos delante de Dios y pedirle perdón. Hoy, Señor, me equivoqué. Hoy estuve con mi gente trabajando y me equivoqué. Hoy estuve con mis patrones y me equivoqué. Hoy robé, Señor, algo sin querer, pero ayúdame para no volverlo a hacer y poderme presentar como hijo genuino delante tuyo, Padre. Pero para mi bendición sí, pero también para todos mis seres queridos. Y si tengo una iglesia, para mi iglesia. Y si tengo que rendir cuenta delante de Dios por una nación, yo sé que Dios me va a llamar día a día a ser más santo. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. La palabra de Dios dice que va a ser más abierta al pueblo de Dios. Pero también va a haber mayor maldad, va a haber también mayor pecado. Y a los hijos de Dios cada vez Dios le va a demandar mayor santidad. Por eso vamos a ese texto en el Apocalipsis donde el Señor dice, el que sea santo, santifíquese todavía. El que es justo, justifique su justicia todos los días. Y aún aquel que es malo, sea malo todavía. Aquel que se cree que el que está haciendo bien sus cosas, sígala haciendo. Pero todos vamos a arreglar cuenta delante de Dios. Pero ninguno de los hombres va a poder decir que Dios no le habló. Que Dios no le habló a través de mensaje, a través de una alabanza, a través de un corito, a través de otro siervo, de un siervo de una iglesia. Las iglesias que hoy están apostatando de Dios son las iglesias que no quieren enseñar de la palabra. Son las iglesias que prefieren quedar bien con los hombres y no con Dios, entonces predican las cosas de los hombres, llaman a esos políticos, llaman a esos cantantes fraudulentos que están mercenando la palabra de Dios a través de sus cobranzas, y ellos lo único que les interesa es su cuota de plata nada más, y no les interesa que el mensaje que ellos están dando a través de la alabanza sea de bendición para el pueblo. Fíjese que hay muchos cantantes famosos e incluso pastores que están equivocándose en la relación de dar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ellos van a la multitud, van a las masas, y las masas lo están confundiendo a ellos en esto, en la riqueza, en su bienestar personal, en su vanagloria, y no están predicando el verdadero evangelio de Dios. Pero eso está escrito en la palabra de Dios en los últimos tiempos, que eso va a ocurrir. Si nosotros estamos en una de esas 7 iglesias, que tenemos que pensar cuál es la posición nuestra, que en nuestra iglesia hay una Jezabel, que en nuestra iglesia están los nicolaitas, que en nuestra iglesia están aquellos que son tibios, en nuestra iglesia están los fríos, en nuestra iglesia están los famosos ricos, que de tan ricos no pueden ver la obra de Dios. Tengamos cuidado dónde estamos y tratemos de afinarnos en la voluntad de Dios para que cuando Dios venga a buscarnos podamos ir todos con Él, y que ahí en ese momento haya un montón de desilusiones, un montón de gente que diga, pero yo pensaba que me iba y me quedé. Pero escuche la palabra de Dios, búsquela en espíritu y verdad, y aprenda a vivir con el tomado de la mano de Dios. Si nosotros nos soltamos de la mano de Dios, Él no puede hacer otra cosa que dejarnos para que nosotros aprendamos. Si nos quedáramos después del arrebatamiento, seguramente va a ser mucho más difícil llevar las buenas nuevas, porque dice la palabra de Dios que con nuestra vida la vamos a tener que poner, porque vamos a pasar por la guillotina. Ahí va a estar el anticristo reinando y haciendo las cosas. ¿Cómo viene el mundo ahora? ¿Cómo viene preparándose todo ahora? Se está haciendo el escenario perfecto, como dice la palabra de Dios, para el anticristo. Pronto viene el Señor a buscar a su iglesia. Seamos temerosos de eso, celosos de eso también, y agarrémonos en realidad de comprender quién es nuestro Dios. Y si Dios nos dio bienes, Dios cosas a nosotros materiales, nos las dio para el servicio, porque nuestra vida, nuestro dominio no está acá en este momento. Esto es una nave de paso que vamos a estar, peregrinar de la vida, nuestros 70, 80, 90 años, o quizá Dios nos lleva antes, o quizá nos lleva jovencito. ¿Por qué? Porque Dios tiene grandes propósitos, y bienaventurados aquellos que mueren en el Señor. Bienaventurados esos jóvenes que quizá no tengan que vivir toda esta vida y sufrirla y pasar malos momentos, capaz que casarse equivocadamente y llegar a su edad
que en vez de gozar de ese matrimonio tengan que sufrirlo, en vez de quizá de tener una vida que quiere consagrarla a Dios, por otras cosas no lo hace. Y Dios, ante todo eso, cuando Él sabe todas las cosas, que en realidad los misterios y las cosas son de Dios, porque Él es Dios, no nosotros los hombres, Él es el que se encarga de hacer todas esas cosas. Y por eso a veces nos lleva antes. Somos nosotros los que nos quedamos, que vamos a ir a ellos. Somos nosotros los que nos quedamos, que tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación, como Dios nos dijo desde el principio del mundo, que a un pueblo, que sea un pueblo obediente, respetuoso, digno de las bendiciones de Dios. Y va a ver cómo Dios nos va a bendecir. ¿Hay alguno enfermo en casa? Clámele a Dios y va a ver que Dios va a hacer la obra. Pero a través de nuestra genuinidad delante de Dios, de podernos presentar y decirle: Señor, yo tengo esto y no sé cómo resolverlo, deme luz y entendimiento, y Dios se lo va a dar. ¿Por qué? Porque Él espera que usted y yo le pidamos a Dios para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Fíjese que este siervo de Dios, anciano de Dios, profeta de Dios, hombre temeroso de Dios que fue Noé, en todo eso, cuando él quedó solito sobre el mundo, se sentó bajo una parra que solamente había crecido con el tiempo y empezó a comer uvas. Y dice la Biblia que se embriagó de todas esas uvas. Y los hijos, sin querer, lo vieron desnudo. Pero él, cuando se dio cuenta que lo habían visto desnudo, dijeron: me vio desnudo, qué pecado. Y lo que clamó él, ¿no es cierto?, en todo eso. ¿Por qué? Porque ahí, de alguna manera, siempre el hombre saca de adentro, delante de Dios, la verdadera etapa del hombre. Nosotros a veces simulamos delante de los demás ser una persona, o ser que somos buenos, que nos portamos bien, que somos buenas cosas, pero en la intimidad Dios, que está siempre, Él nos conoce y nos ve. En esta intimidad de este hombre Dios estuvo y lo dejó, que él siga divirtiéndose, que él siga tomando de eso, como a muchos hombres que van a la pornografía o que van a hacer malas acciones, o que están escondidos mirando otra cosa que no tienen que mirar, o pensando cosas que no tienen que pensar, o maquinando cosas que no tienen que maquinar, y piensan que Dios no los ve o no los conoce. Dios ve y conoce todas las cosas. Delante de Él no hay nada oculto y delante de Él no hay nada que se pueda decir que está tapado. ¿Por qué? Porque Dios saca a luz todas las cosas. Todas las cosas son sacadas a luz, a través de su palabra, a través de los sueños, a través de los mismos hermanos. ¿Por qué? Porque Dios descubre todas las acciones de los hombres. Y acá Dios descubrió una acción de un hombre, que es el mismo hombre que está hoy. Yo esto, yo lo otro, yo me gané esto, yo creo que soy el mejor. Y empezó a embriagarse, a sentirse feliz. Pero él en todo eso hizo algo que no tendríamos que hacer los hombres cuando nos enojamos. Dice que la ira del hombre es grande cuando el hombre se enoja. Que Dios nos enseña en su palabra que aprendamos a dominarnos. Por eso Dios nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a dominarnos, el que nos ayuda a poder refrenarnos. El hombre que refrena su lengua, refrena el cuerpo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña a honrar a nuestra esposa y no a buscar pechos ajenos. Dios nos enseña a respetar a nuestros hijos, a criarlos en el temor y las cosas de Dios como tiene que ser, y no apañándolos y no dándole satisfacción a sus deseos o a sus cosas. Ese es el hombre que Dios quiere preparar. Pero este siervo de Dios, en todo eso que se embriagó, se entusiasmó de la cosa del mundo, ¿no es cierto?, que prefirió tomar cosas del mundo que antes de haber seguido clamando la santidad y el respeto de Dios, porque Dios había hecho justicia grandemente sobre la tierra. Él agarró y maldijo a Canaán. Él no podía maldecir a su hijo porque había sido Sem, Cam y Jafet habían sido bendecidos por Dios, lo leímos en el principio, ¿no? Entonces él no podía maldecirlo a ellos. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había bendecido. Entonces agarró y maldijo la descendencia, Canaán, que son la gente de color, los africanos, aquellos que también tuvieron que padecer sobre la historia de la tierra grandes penalidades. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que los maldijo. ¿Qué nos enseña Dios ahí? Nos enseña muchas cosas, que nosotros somos los autores y los principales actores de la bendición o la maldición de nuestra descendencia. Si hoy le tomamos al Señor como Salvador personal de nuestras vidas, si hoy confiamos en Él, si hoy le clamamos a Él y le reconocemos como Salvador personal y que Él anote nuestro nombre en el libro de la vida, estamos haciendo notar a toda nuestra descendencia.
estamos haciendo notar a todos nuestros seres queridos. Y a través de la obra que nosotros vayamos a hacer a través del Espíritu Santo, Dios nos va a dar grandes recompensas. De aquellos que no vemos, de aquellos que no conocemos, de aquellos aún que están muy lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de ellos cuando nosotros nos acercamos al Señor. Fíjese que este hombre se equivocó y trajo maldición a la descendencia, y la descendencia la sufrió. Si usted va a la historia del hombre, cualquier libro, busque la historia de los africanos, busque la historia incluso de lo que países como digamos dominantes le hicieron a todos ellos, como Inglaterra, Francia, Estados Unidos. ¿Cuántas cosas le hicieron a esa gente? Pero Dios los fue limpiando del tiempo, los fue limpiando. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia, Dios es amor y ama a todos los hombres por igual. Para Él no hay diferencia, para Él no hay credo, para Él no hay que sea más o que sea menos. Para Dios somos todos iguales, y lo que Dios quiere salvar de todos los hombres, que este mundo va a desaparecer, son las almas y espíritus de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo eternos como Él es eterno. Aún en los tiempos, Él se encarga de nuestras vidas, de cómo hacer. Si hoy estamos padeciendo algo, entreguémoselo al Señor. ¿Para qué? Para que Él pueda en realidad obrar en nuestras vidas y nos vaya limpiando día a día de aún ese hombre viejo que está dentro de nosotros, que busca el mal, que busca la satisfacción personal, como lo hizo este hombre, que busca crecer en sus propias ideas, como lo hizo este hombre, pero astuto también, ¿no? Él no maldijo a su hijo porque no podía maldecirlo, sino que maldijo a la descendencia. Hermanos, seamos astutos también nosotros en lo bueno, en lo santo, en lo puro, que es seguir el camino de Dios. Vamos a una iglesia que está confundida, hablemos con ellos, no que ellos siguen igual, vayamos a otro lugar, hermanos, seamos sinceros con Dios, amémosle a Dios de verdad, en nuestras obras, en lo que hagamos, a donde vayamos a comer, con quién comemos la parte espiritual, eso tenemos